Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Así, con la señal de la cruz y el saludo litúrgico, el Santo Padre ha dado inicio a la audiencia general. Como es habitual, escucharemos el pasaje del Evangelio, recordamos, tomado a lectura. Hoy está tomada del Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 32 al 36. Lo oiremos en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco, a saber, francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe, polaco e italiano. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Marc. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples: asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Acclamons la parole de Dieu. A reading from the Holy Gospel according to Mark. And they went to a place which was called Gethsemane, and Jesus said to his disciples, "Sit here while I pray." And going a little farther, he fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. And he said, "Abba, Father, all things are possible to you. Remove this chalice from me, yet not what I will, but what you will." The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Markus-Evangelium. Sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern: Setzt euch hier, während ich bete. Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Wort des lebendigen Gottes. Después de la lectura en alemán, escucharemos el pasaje en nuestro idioma. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando llegaron a un lugar llamado Getsemaní, Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras voy a orar. Y alejándose un poco, se postró en tierra y oraba diciendo que, si fuera posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Marcos. Chegaram a uma propriedade chamada Gethsemane
E Jesus disse aos seus discípulos: ficai aqui, enquanto eu vou orar. Adiantando-se um pouco, caiu por terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, mas não se faça o que eu quero, e sim o que tu queres. Palavra da salvação. Tras el portugués, seguirá el pasaje leído en árabe. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس. ووصلوا إلى ضيعة اسمها جتسمانية، فقال لتلاميذه: اقعدوا هنا بينما أصلي. ثم أبعد قليلا ووقع على الأرض يصلي لتبتعد عنه الساعة، إن أمكن الأمر. قال: أبا يا أبتي، إنك على كل شيء قدير، فاصرف عني هذه الكأس، ولكن لا ما أنا أشاء بل ما أنت تشاء. كلام الرب. Ahora escuchamos el pasaje en polaco. Z Ewangelii według świętego Marka. Kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: usiądźcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Oto słowo Pańskie. Nos disponemos a escuchar la catequesis del Papa. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Abbiamo più volte richiamato in questa serie di catechesi come la preghiera sia una delle caratteristiche più evidenti della vita di Gesù. En esta serie de catequesis hemos recordado en varias ocasiones cómo la oración es una de las características más evidentes de la vida de Jesús. Jesús rezaba y rezaba mucho. Durante su misión Jesús se sumerge en ella porque el diálogo con el Padre es el núcleo incandescente de toda su existencia. Los evangelios testimonian cómo la oración de Jesús se hizo todavía más intensa y frecuente en la hora de su pasión y muerte. De hecho, estos sucesos culminantes constituyen el núcleo central de la predicación cristiana. Esas últimas horas vividas por Jesús en Jerusalén son el corazón del Evangelio, no solo porque a esta narración los evangelistas reservan en proporción un espacio mayor, sino también porque el evento de la muerte y resurrección como un rayo arroja luz sobre todo el resto de la historia de Jesús. Él no fue un filántropo que se hizo cargo de los sufrimientos y de las enfermedades humanas. Fue y es mucho más. Fue eso, pero más. En Él no hay solamente bondad, hay algo más. Está la salvación, y no una salvación episódica, la que me salva de una enfermedad o de un momento de desánimo, sino la salvación total, esa mesiánica, esa que hace esperar en la victoria definitiva de la vida sobre la muerte. En los días de su última Pascua encontramos, por tanto, a Jesús plenamente inmerso
en la oración. Él reza de forma dramática en el huerto del Getsemaní, como hemos escuchado, asaltado por una angustia mortal. Sin embargo, Jesús precisamente en ese momento se dirige a Dios llamándolo Abba, Papá. Esta palabra aramea, que era la lengua de Jesús, expresa intimidad y confianza. Precisamente cuando siente la oscuridad que lo rodea, Jesús la atraviesa con esa pequeña palabra, Abba, Papá. Jesús reza también en la cruz, envuelto en las tinieblas por el silencio de Dios. Y sin embargo, en sus labios surge una vez más la palabra Padre. Es la oración más audaz, porque en la cruz Jesús es el intercesor absoluto. Reza por los otros, reza por todos, también por aquellos que lo condenan, sin que nadie, excepto un pobre malhechor, se ponga de su lado. Todos estaban contra él o indiferentes. Solamente aquel malhechor reconoce el poder. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En medio del drama, en el dolor atroz del alma y del cuerpo, Jesús reza con las palabras de los salmos, con los pobres del mundo, especialmente con los olvidados por todos, pronuncia las palabras trágicas del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sentía el abandono y rezaba. En la cruz se cumple el don del Padre que ofrece amor, es decir, se cumple nuestra salvación. Y una vez más lo llama Dios mío. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Es decir, todo es oración en las 3 horas de la cruz. Jesús, por lo tanto, reza en las horas decisivas de la pasión y de la muerte. Y con la resurrección el Padre instaurará la oración. La oración de Jesús es intensa. La oración de Jesús es única. Y también se vuelve el modelo de nuestra oración. Jesús ha rezado por todos. Ha rezado también por mí, por cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros puede decir: Jesús en la cruz ha rezado por mí. Ha rezado. Jesús puede decirnos a cada uno de nosotros: he rezado por ti en la última cena y en el madero de la cruz. También la más dolorosa de nuestros sufrimientos, no estamos nunca solos. La oración de Jesús está con nosotros. Y ahora, Padre, aquí que estamos escuchando con nosotros, Jesús reza por nosotros. Sí, sigue rezando, porque para que su palabra nos ayude a ir adelante, para que podamos aguantar el sol también, ¿no? Pero reza, Él reza por nosotros. Y esto es lo más bello para recordar. Esta es la última catequesis de este ciclo sobre la oración. Recordar la gracia de que nosotros no solamente rezamos, sino que, como decirlo, hemos sido rezados, hemos sido acogidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en el diálogo con el Espíritu Santo. Jesús reza por mí. Cada uno puede poner esto en el corazón. No lo olviden, también en los momentos más feos. Somos ya recibidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en la comunión del Espíritu Santo. Hemos sido queridos en Cristo Jesús, y también en la hora de la pasión, muerte y resurrección, todo ha sido oferto por nosotros.
Y entonces con la oración y con la vida no nos queda más que haber valentía, esperanza, y con esta valentía y esperanza sentir fuerte la oración de Jesús e ir hacia adelante. Que nuestra vida sea un dar gloria a Dios en la conciencia de que Él reza por mí al Padre. Jesús reza por mí. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles aux langues françaises sont heureux de vous exprimer leurs sentiments. Ha sido la catequesis del Santo Padre Francisco, Je vous assure de leur prière pour votre personne en parte leída, en parte improvisada, nacida completamente del corazón, siguiendo la reflexión que hizo sobre la oración sacerdotal para esta última catequesis sobre la oración, la última catequesis del ciclo de catequesis sobre la oración. En este momento, el orador en lengua francesa está presentando al Santo Padre los saludos de los fieles franceses y lee un resumen en lengua francesa de la catequesis pronunciada por el Santo Padre Francisco. Dans les évangiles, la prière de Jésus devient plus intense à l'heure de sa passion et de sa mort, centre de la prédication chrétienne. La prière de Jésus sur la croix est la prière la plus audacieuse, car c'est le lieu où il est l'intercesseur absolu. Sur la croix s'accomplit le don du Père qui offre l'amour sans réserve de son Fils comme prix de notre salut. La prière sacerdotale de Jésus. En los evangelios ha dicho el monitor en lengua francesa, la oración de Jesús se hace más intensa en el momento de su pasión y muerte, centro de la predicación cristiana. En Jesús se encuentra la salvación total y mesiánica que da esperanza en la victoria definitiva de la vida sobre la muerte. La oración de Jesús en la cruz es la oración más osada, porque es el lugar donde Él es intercesor absoluto. En la cruz se cumple el don del Padre, del amor incondicional de su Hijo, como precio de nuestra salvación. Me alegra saludar a los fieles francófonos, especialmente a los peregrinos que han venido de la isla de la Reunión. En una oración audaz y ferviente podemos redescubrir la belleza y la alegría de ser amados por Dios Padre, salvados por Jesús en la cruz, y convertirnos en intercesores por los que viven en la precariedad, la soledad y la enfermedad. A todos mi bendición. Je suis heureux de saluer les personnes de langue française, en particulier les pèlerins venus de l'île de la Réunion. El orador en francés traduce ahora el saludo del Papa a los fieles francófonos. Seguirá el monitor que en inglés hará el resumen de la catequesis del Santo Padre. Dans la précarité, la solitude et la maladie. À tous ma bénédiction. Most Holy Father, the English-speaking faithful wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin.
The Holy Father will then impart his apostolic También en blessing, este caso, which he willingly extends to all children el and young people, orador ha the presentado elderly, los and the saludos sick. y los respetos de los fieles de lengua iglesia al Papa Francisco, asegurándole sus oraciones por el magisterio pontificio. Dear brothers and sisters, today we conclude our series of catecheses on prayer by turning once again to the prayer of Jesus. In the final hours of his life, Jesus' constant dialogue with the Father becomes all the more intense as he approaches his saving death and resurrection. In the great priestly prayer of the Last Supper, Jesus intercedes for his disciples and for all those who will believe through their word. En la gran oración sacerdotal de la Última Cena, recuerda el monitor en inglés, Jesús intercede por sus discípulos y por todos los que creerán por su palabra. En la agonía del huerto ofrece su angustia al Padre y abraza con amor su voluntad. Es la hora más oscura de su sufrimiento en la cruz. En esa hora Jesús sigue rezando, utilizando las palabras de los salmos, identificándose con los pobres y abandonados de nuestro mundo. En esos momentos, el Señor crucificado toma sobre sí la carga de todos los pecados del mundo. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese. Saludo cordialmente a los peregrinos de habla inglesa. Unidos al Señor Jesús, nuestro intercesor ante el Padre, podemos rezar con perseverancia por la conversión de los corazones y la salvación del mundo. Sobre ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz de Cristo. Que Dios los bendiga. In union with the Lord Jesus, our intercessor before the Father, may we pray perseveringly for the conversion of hearts and the salvation of our world. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Es el momento del orador alemán quien presenta los saludos de los fieles al Papa Francisco y quien pronunciará el resumen de la catequesis del Papa en su idioma. Als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, zum Abschluss unserer Katechesen über das Gebet schauen wir auf das Pascha-Mysterium Jesu, der bei seinem Leiden und Sterben völlig ins Gebet eingetaucht ist. Im Garten Gethsemane ist der Herr von Todesangst erfüllt. Doch gerade da wendet er sich mit der vertrauensvollen Anrede des Kindes Abba, Papa, an den Vater. En el huerto de Getsemaní, el Señor está lleno de miedo a la muerte, pero es precisamente entonces cuando se dirige al Padre con la dirección confiada del niño, con la oración confiada del niño, Abba, Papá. En la cruz intercede ante el Padre como verdadero intercesor por todos, incluidos sus verdugos. Es ist das längste Gebet in den Evangelien und umfasst die ganze Ökonomie der Schöpfung und des Heils, wie auch Tod und Auferstehung Jesu. Der Blick des Herrn fällt nicht nur auf die Jünger am Tisch, sondern sieht auch uns alle, als wolle er einem jeden sagen, beim letzten Abendmahl.
En la última cena, la oración del sumo sacerdote, la mirada del Señor se posa no solo en los discípulos de la mesa, sino que nos ve a todos, como si dijera a cada uno, en la última cena y en el madero de la cruz, he rezado por ustedes. Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. Saludo cordialmente a los fieles de habla alemana. La oración es un gran don que nos hace partícipes de la comunión divina. Rezando nos encomendamos a Jesús, nuestro sumo sacerdote que ruega por nosotros, es también el que ora en nosotros y el Dios que nos escucha. Que el Señor los bendiga y los cuide siempre. Herzlich grüße ich die Gläubigen in deutscher Sprache. Das Gebet ist ein großes Geschenk, das uns an der Gemeinschaft Gottes teilhaben lässt. Beim Beten vertrauen wir uns Jesus an. Unser Hohepriester, der für uns betet, ist auch der, der in uns betet. Er ist der Gott, der uns erhört. Der Herr segne und behüte euch allezeit. Es el momento ahora de la presentación de los saludos al Santo Padre y el resumen de la catequesis en nuestro idioma. Santo Padre, los fieles de lengua española desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy terminamos la catequesis sobre la oración. Una de las características más evidentes de la vida de Jesús es su diálogo con el Padre en la oración. Y como testimonian los Evangelios, este diálogo se hizo más intenso en la hora de su pasión y muerte. En el huerto de los Olivos, Jesús reza con temor y angustia. Se dirige a Dios llamándolo Abba, es decir, papá. Una palabra aramea que expresa intimidad y confianza. También en la oscuridad y el silencio de la cruz, Jesús invoca a Dios como Padre. En ese momento, en medio de atroces dolores, Jesús es el intercesor absoluto. Pide por los demás, pide por todos, incluso por quienes lo condenan. Suplica con palabras de los salmos, uniéndose a los pobres y olvidados del mundo. Desahoga la angustia de su corazón de manera muy humana, sin dejar de confiar plenamente en el Padre, consciente de su filiación divina hasta el último respiro en la cruz, cuando entrega su espíritu en la mano del Padre. Para entrar en el misterio de la oración de Jesús, nos detenemos en la que se llama oración sacerdotal, recogida en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. El contexto de esta oración es pascual. Jesús se dirige al Padre al final de la última cena en la que instituye la Eucaristía. En su oración va más allá de los comensales, intercede y abraza al mundo entero. Su mirada nos alcanza a todos. Esto nos recuerda que aún en medio de los más grandes sufrimientos no estamos solos. Ya hemos sido acogidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que hay tantos. Al finalizar esta catequesis sobre la oración, no olvidemos que Jesús no solo nos amó primero, sino que también rezó primero por nosotros. Por eso, con nuestra oración y con nuestra vida, demos gloria a Jesús
y vivamos seguros porque Él rezó y reza por cada uno de nosotros a una hora delante del Padre. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência e quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Tras la catequesis pronunciada por el Papa Francisco en su lengua materna, es el turno de escuchar ahora el resumen de la catequesis pronunciado en portugués. El monitor, por supuesto, ha presentado los saludos de los fieles al Santo Padre. Ha recordado también en este caso que al final de la catequesis se rezará el Padre Nuestro en latín y luego recibiremos la bendición del Sumo Pontífice. Dirige-se ao Pai com a palavra aramaica Abba, repleta da ternura e confiança de uma criança no seu papá. En el huerto de los olivos, a pesar de la angustia de la muerte que le arrancó la sangre, Jesús se dirige a su Padre con la palabra aramea Abba, llena de la ternura y la confianza de un niño en su Padre. Jesús sigue en esta dimensión filial hasta el final cuando exclama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para penetrar en el misterio de esta intensa oración vale la pena considerar la llamada oración sacerdotal de Jesús en el cenáculo de Jerusalén. En ella todo aparece recapitulado en Cristo: Dios y el mundo, el Verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona, los discípulos presentes y los que creerán en Jesús por su palabra. Las paredes del cenáculo parecen expandirse para abrazar al mundo entero. Saludo a los fieles de lengua portuguesa, deseando que cada uno crezca cada vez más en la vida nueva del Señor resucitado que Cristo nos ha ganado. Dejémonos guiar por Él sin miedo a los que nos pide y a donde nos envía. Que el Señor los bendiga para que sean en todas partes un faro de luz del Evangelio para todos. Que la Virgen los acompañe y los proteja a todos ustedes y a sus seres queridos. Saúdo os fiéis de língua portuguesa, desejando a cada que possa crescer sempre mais na vida nova de ressuscitados que Cristo nos conquistou. Deixemo-nos guiar por Ele, sem medo daquilo que nos peça ou do lugar aonde nos mande. O Senhor vos abençoe, para seres em toda a parte farol de luz do Evangelho para todos. Nossa Senhora vos acompanhe e proteja a todos e aos vossos entes queridos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية
Se han presentado ya los saludos de los fieles en árabe al Papa Francisco y el monitor está pronunciando el resumen de la catequesis en árabe. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. اختتم قداسة البابا اليوم سلسلة التعليم في الصلاة. قال: كانت صلاة يسوع أكثر حرارة وقوة في ساعة آلامه وموته. صلى يسوع في بستان الجسمانية وهو حزين وخائف أمام الموت، وتوجه إلى الله وناداه أبا يا أبتي. Hacemos presente que se trata de una transmisión radio-televisiva. Explicamos las partes de la catequesis también para aquellos que no pueden seguir a través del audio los eventos del Papa, que pueden seguirlo, sin embargo, a través de los sistemas de subtitulación. Saludamos a todas las personas que siguen esta catequesis a través de los sistemas de subtitulación. ومع ذلك ظل متمسكا ببنوته وحتى عندما لفظ النفس الأخير وقال يا أبتي في يديك أجعل روحي. صلى يسوع إذن في الساعات الحاسمة من آلامه وموته، ولم يتخلى عن ثقته بالله الآب، وبالقيامة استجاب الآب لصلاته. وصلى يسوع دائما أمام الآب وفي شركة مع الروح القدس. صلى يسوع من أجلنا وصنع كل ما يجب أن يصنع من أجلنا، ولم يبق علينا في صلاتنا إلا أن نقول المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de habla árabe. Nuestras oraciones se cumplen y se completan cuando intercedemos por los demás y atendemos sus preocupaciones y sus necesidades. La oración no nos separa ni nos aísla de nadie, porque es amor para todos. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. تتم صلواتنا وتكتمل عندما نسأل عن الآخرين ونهتم لهمومهم وحاجاتهم. الصلاة لا تفصلنا ولا تعزلنا عن أحد، لأنها محبة للجميع. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Estamos llegando casi al final de la audiencia general. Escuchamos al orador de lengua polaca que saluda al Santo Padre, presenta los saludos de los fieles polacos al sumo pontífice y que hará la síntesis de la catequesis del Papa de hoy en su idioma. Związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, kończąc cykl katechez o modlitwie, uświadamiamy sobie, że jest ona szczególnym rysem osoby Pana Jezusa. Przenika ona całe Jego życie, zwłaszcza Paschę, godziny męki i śmierci na krzyżu. W ogrodzie Getsemani Pan Jezus przyzywa Boga aramejskim słowem Abba, Ojcze, oznaczającym zażyłość i zaufanie. Na krzyżu Pan zawierza Bogu siebie i wszystkich ludzi.
Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Swoją modlitwą Pan Jezus ogarnia świat i każdego z nas. W Jego modlitwie zawiera się cała ekonomia zbawienia. Bóg i La świat, oración życie wieczne del i sumo zbawienie. sacerdote, la oración sacerdotal en la última cena, registrada en el Evangelio de San Juan, tal como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, resume todo allí en esta oración pascual sacrificial, dice el Catecismo, todo está recapitulado en él. Dios y el mundo, el verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona. Los discípulos presentes y los que creerán en Él por su palabra, la humillación y su gloria. Es la oración de la unidad. El Santo Padre saluda a los muchos fieles polacos. San Pablo dice, nos anima a rezar sin cesar. La oración es una necesidad vital porque es el respiro del alma. Todo en la vida es fruto de ella. Como la oración, así es la vida, el estado de nuestra alma y nuestras obras. Que la conversación personal e íntima con Cristo les ayude a estar siempre cerca de Dios, a encontrar la respuesta a todas sus preguntas y a los problemas que los atormentan. Los bendigo de corazón. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Apostoł narodów, święty Paweł, zachęca nas, nieustannie się módlcie. Modlitwa jest naszą życiową koniecznością, ponieważ jest oddechem duszy. Wszystko w życiu jest jej owocem. Jaka modlitwa, takie życie, stan naszej duszy i nasze czyny. Niech osobista, zażyła, serdeczna rozmowa z Chrystusem pomaga Wam być zawsze blisko Boga i znajdować odpowiedź na nurtujące Was pytania, na kwestie do rozwiązania i problemy, które Was niepokoją. Z serca Wam błogosławię. Por último, escuchamos los saludos de los fieles de lengua italiana. Filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los fieles de la diócesis de Forlì-Bertinoro, guiados por el obispo Livio Corazza, que celebra el 40 aniversario de sacerdocio. Muchas felicidades. Saludo también a la Asociación de Trabajadores Familiares de la ACLI y a la Asociación Nacional Ambulantes. A la vez que les agradezco su presencia, los animo a perseverar en sus buenas intenciones, deseando a cada uno de ustedes dones de alegría y de paz. Mi pensamiento va, por último, como siempre, a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Espero que la estación de verano sea un tiempo de serenidad y una hermosa ocasión para contemplar a Dios en la obra maestra de su creación. A todos ustedes, mi bendición.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Estimados oyentes y telespectadores, hemos llegado al final de la audiencia general. El Papa Francisco ha reflexionado sobre la oración sacerdotal de Jesús. Al final de esta serie de catequesis sobre la oración, recordemos, ha dicho el Santo Padre Francisco, han sido 38 catequesis sobre la oración. No olvidemos, dijo el Papa, que Jesús no solo nos amó primero, sino que también rezó primero por nosotros. Por eso, con nuestra oración y nuestra vida, digámosle, demos gloria a Jesús y vivamos seguros, porque Él rezó y reza ante el Padre por nosotros ahora. Para todos ustedes, el saludo cordial de Griselda Mutual en nombre de los integrantes de nuestra redacción. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Laudetur Jesus Christus.